Hola, ¿qué tal, ingeniero? Mi nombre es Alma Vanessa Hernández Vázquez, de la Ingeniería en Sistemas Automotrices, con el tema de momentos de inercia. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Gustavo de Jesús Patricio, de la carrera de ISA de quinto A, con el tema de momento de inercia. ¿Qué tal? Mi nombre es Jairo Isaí Romero Barona de la carrera ISA, quinto semestre, con el tema de momentos de inercia. Momento de inercia. ¿Qué es la inercia? El momento de inercia es el que se indica mediante el símbolo MI. Consiste en una medida de inercia rotacional de un sólido. Este sólido puede ser de una forma pues uniforme o de una forma pues tampoco no uniforme, es decir que pues no tenga pues lados iguales. Cuando un sólido rota con respecto a uno de sus ejes principales de inercia, la inercia rotacional se puede representar como una magnitud vectorial, denominada momento de inercia. Se utiliza en especial para el cálculo de estructuras. Este objeto, esta figura puede girar respecto al eje X o eje Y, dependiendo. Bien, este es el enlace de una página de un software que nos permite visualizar de una manera más pues gráfica cómo se representa lo que es el factor de momento de inercia y el de aceleración. Ilustramos aquí las cuatro figuras que se van a deslizar sin un esfuerzo extra. Tenemos primero un aro, en segundo una esfera hueca, en segundo un disco sólido y en tercero una esfera sólida. Cuarto, perdón. Con esta flecha podemos cambiar el ángulo de inclinación de la tabla. Tiene una distancia de 1 metro. Y bien, aquí la incógnita es determinar qué figura tocará primero la línea de meta. Le damos aquí en correr. Muy bien. Tenemos que ¿por qué la esfera sólida es la primera en llegar? Esto depende al factor que multiplica al momento de inercia. Aquí tenemos este pequeño factor, tenemos que tiene la misma masa, el mismo radio, y bueno, aquí están los tiempos en el que cada pues, objeto tocó la línea de meta. Tenemos que pues, aquí efectivamente fue la esfera sólida y por último el aro. ¿A qué se debe esto? Bien, se debe al factor que multiplica tanto al momento de inercia como al de aceleración. Tenemos que para la figura, pues va cambiando dependiendo. Aquí tenemos un factor de 1, no se coloca. Para su gravedad tenemos de 1/2. Aquí tenemos de 2/3. Para la gravedad tenemos de 3/5. Para el momento de inercia de 1/2. Bien, los tiempos no. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos en la masa? Y el radio. Vemos que los coeficientes no cambian, así como tampoco cambia el tiempo. Esto se debe a que pues, el coeficiente tenga la masa, tenga el radio que tenga, no va a cambiar. Claro, si se trata de la misma figura, ya no cambia, pero pues en distintas figuras. Solo cambia cuando se trata de una figura distinta a la que se está hablando. Manejamos un ángulo de inclinación de 13 grados y de la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que la distancia es de 1 metro del tabloide. Y bien, ya vemos que si cambiamos el ángulo de inclinación, pues obviamente el tiempo es menor, el que tardan las figuras para llegar a la meta. El momento de inercia y su relación con el momento angular. Para entender un poco los factores anteriores, veremos un poco de lo que es el cálculo de las ecuaciones para obtener el coeficiente que multiplica al momento de inercia y al que multiplica a la aceleración. Bien, para esta primera instancia tenemos que
Este objeto no tiene una forma pues uniforme, por decirlo así, gira sobre el eje Z. El giro angular de rotación se representa con con el símbolo omega. Y tenemos que, aquí tenemos una distancia que va del centro a lo que es delta M. Es el momento angular de una partícula de masa de delta M respecto al eje de X, respecto al giro de X. Esta distancia se representa con RI. Para calcular a delta LI se multiplica lo que es el vector de posición, RI, cruz por delta MI, que por la velocidad lineal de este elemento. Tenemos a delta LI sobre el eje Z, que es esa distancia RI por delta MI, que es la distancia que es del centro del eje al elemento. La proyección del momento en respecto al eje Z se tiene que, esta es la rapidez lineal, simplificando términos, haciendo la multiplicación, se tiene que delta MI es igual a radio I al cuadrado sobre omega. Tenemos que el momento angular del cuerpo de masa M respecto al eje Z, del cuerpo entero, es decir, de toda la figura rígida de masa M. Bien. El movimiento del cuerpo en el eje Z, LZ es igual a la sumatoria de los elementos, el número de partículas que lo componen. Este es dependiendo de la figura de la masa. Se tiene que multiplicar a delta LI Z. Es igual a omega por el movimiento de inercia, que se puede representar aquí, simplificando por omega. Momento de inercia depende del eje de rotación. Este ejemplo pareciera que no tiene simetría, es una forma pues, desigual. Pero los cuerpos que tienen simetría tienen unos ejes de rotación que son los ejes principales y coinciden con los ejes de simetría. Los cuerpos que tienen simetría, el momento de inercia se suele calcular respecto a los ejes de simétricos. Bien, tenemos que el momento de inercia es igual a la sumatoria del número de partículas. El número de partículas inicia con un 1 y pues se representa con n, ya que no se tiene un cierto número, por delta MI por radio cuadrada. El n puede tener al infinito momento de inercia, es igual a integral de radio al cuadrado sobre diferencial por diferencial de m. El volumen, momento angular, momento lineal, momento de inercia. En esta parte tenemos lo que es el momento de inercia por la velocidad de ángulo de giro de rotación. Es igual a o equivalente a momento lineal igual a masa por la velocidad de traslación, que se puede simplificar como momento de inercia es al momento de angular, como masa es a movimiento lineal. Bien, cálculo de momento de inercia, aro y disco. Como se mostraba en el software, el factor cambia dependiendo de la figura que tenga. Para calcular el momento de inercia, pues tenemos que realizar las integrales con el radio, dependiendo de la figura. Tenemos que el radio depende, se toma del centro del eje pues a una parte aquí del aro. Simplificando, tenemos que el momento de inercia es igual a masa por radio al cuadrado, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos que el coeficiente es de 1. Para calcular lo que es el momento de inercia de pues de un disco sólido, es decir, que ya tiene tiene masa, tenemos que la masa y el radio es igual a la del aro, a esta parte. Sin embargo, aquí el coeficiente es de 1/2. Ya veíamos que, por ejemplo, al momento como lo veíamos en el software, que dependía el coeficiente, dependía según la figura que se tuviese.
Bien, para la rodadura por el plano inclinado en ecuaciones dinámicas, tenemos aquí pues lo que observábamos, ¿no? Que por ejemplo, supongamos que es estático, ya que no hay resbalamiento entre la superficie del disco y la del plano inclinado. Tenemos esta fórmula ya conocida, que es la de la segunda ley de Newton, que es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el disco. Bien, para las ecuaciones de traslación tenemos que fuerza de rozamiento es negativa, ya que va en sentido contrario a cómo va girando pues, la figura. Tenemos que para este disco sólido tenemos que es masa por gravedad por seno del ángulo es igual a masa por aceleración. Este es respecto al eje X, que es paralelo al plano pues de la tabla de donde se está deslizando, se está rodando, perdón. Respecto al eje Y, tenemos que esta fuerza sube, que es el momento n, menos la masa por la gravedad, que pues está de parte del centro a lo que es pues en sentido contrario a lo que va sobre el eje Y. Por eso se presenta con m. Por el coseno del ángulo es igual a 0. La rotación, tenemos que fuerza de rozamiento por el radio es igual a momento de inercia por omega. Bien, para la rodadura sin deslizamiento tenemos que el volumen es igual a omega por lo que es el radio, esto es igual a la aceleración, que es lo que nos interesa aquí. Despejando a todo, de esta fórmula, despejando a la aceleración, teníamos que, por ejemplo, el coeficiente de aceleración y el coeficiente de momento de inercia son diferentes. Son iguales, aunque cambie el tamaño de la figura, pero siempre cuando sea de la misma figura, si es de distinta figura, si tenemos no es lo mismo tener los coeficientes de pues de una esfera sólida a una esfera hueca. Con estos cálculos, pues, determinamos, aquí tenemos, son pues, operaciones sencillas, que son lo de la fuerza de rozamiento por la multiplicación, simplificamos aquí, tenemos que el momento de inercia por la aceleración, por el radio a la menos fuerza de rozamiento. Esto es igual a momento de inercia por aceleración por el radio cuadrado. Aquí pasamos a negativo, tenemos aquí al momento de inercia que si nos damos cuenta, esta es la misma que tenemos acá arriba. Simplificando, tenemos que sacamos términos que se repiten y tenemos que el momento de inercia es igual al factor por m por radio al cuadrado, por masa. Bien, aquí para determinar el factor tenemos que es de un cuarto, que es de un disco sólido. Y pues recordemos que varía pues, dependiendo de la figura. Para determinar el coeficiente que multiplica la aceleración, tenemos estas operaciones y se determina por la aceleración es igual a 1 sobre 1 más el coeficiente por la gravedad por el seno del ángulo. Para el disco sólido, que tenemos que la aceleración es igual a 2/3 por la gravedad por el seno del ángulo. Tenemos aquí otros ejemplos que son momentos comunes de la inercia, los que nosotros ocupamos, que es el disco sólido, que aquí no aparece, pero está aquí el anillo o aro en la esfera sólida y la esfera pues, de capa delgada, que es esta, que es la esfera hueca, como nosotros le determinamos. Aquí tenemos los momentos de inercia, solo faltarían los momentos de aceleración. A continuación explicaré un breve ejercicio sobre el cálculo de momentos de inercia por medio de lo que es el teorema de ejes en paralelo. El problema aquí nos pide que determinemos el momento de inercia del área de la figura con respecto al eje de las X. Ok, comencemos. Lo primero que hice fue enumerar los
los rectángulos. En este caso, este lo puse rectángulo 1, este 2 y este 3. Aquí tenemos lo que son las fórmulas la fórmula que utilizaremos para este caso. Estas fórmulas nos sirven para el cálculo de momentos de inercia, pero con respecto al eje de las X. Este nos sirve para el eje de las Y y este para ambos ejes. En este caso, el problema nos pide que sea con respecto al eje de las X, por lo tanto utilizaremos la que está aquí. La fórmula nos dice que el momento de inercia con respecto al eje de las X va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Como sabemos, el rectángulo tiene su base, tiene su altura. Ya había mencionado que tienen su centroide aquí. Tiene esta línea que es el eje de las X, pero aquí se le conoce como eje centroidal porque coincide con lo que es el centroide. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, bueno, antes de seguir, hay que saber que la fórmula que estaba aquí solo aplica cuando el eje de las X coincide con lo que es el eje centroidal, mejor dicho, con el centroide. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular otro eje centroidal, ya sea más arriba o que esté más abajo? Para este caso usamos lo que es el teorema de ejes paralelos, puesto que no aplica lo que es las fórmulas anteriores. Ok, el teorema de los ejes paralelos nos dice que eh, el momento de inercia de x' va a ser igual al momento de inercia de x centroidal, es decir, de esta línea, más el área de nuestro rectángulo multiplicado por la distancia que hay entre el eje centroidal y el nuevo eje que queremos calcular, elevado al cuadrado. Ok, si queremos calcular el momento de inercia total de la figura, tenemos que calcular por separado el momento de inercia de cada rectángulo, puesto que son 3. Y puesto que solo el rectángulo número 1 sirve o se le puede aplicar lo que es la fórmula que está aquí. Ok, una vez calculados tienen que sumar y eso será el momento de inercia total. Ok, y comenzamos con el momento de inercia para el rectángulo número 1. Como ya había mencionado, a este rectángulo sí se le puede aplicar la primera fórmula, o mejor dicho, la fórmula del momento de inercia con respecto al eje de las X. Por lo tanto, le aplicamos. Tenemos que la fórmula dice que se obtiene mediante la multiplicación de 1/12 por el área de nuestro rectángulo. Bueno, no el área como tal, sino multiplicando la base, que es 8, por la altura, que son 48, elevado al cubo. Ahora, aquí viene lo interesante. Ahora vamos a calcular momentos de inercia con respecto al segundo rectángulo. Aquí, ¿qué se hace? Lo primero que se tiene que hacer es utilizar esta fórmula de aquí también. Como tal no aplica para resolverlo directamente, pero se puede combinar se tiene que combinar, mejor dicho, con lo que es teorema de ejes en paralelo. Me explico. Lo primero que se va a hacer es realizar este cálculo, que corresponderá a la parte de aquí, y a continuación sumaremos el área del rectángulo número 2 multiplicada por la distancia que hay entre el rectángulo número 2 y el rectángulo número 1. Ok, así que hagámoslo entonces. La fórmula nos dice que 1/12 se va a multiplicar por
por la base por la altura del cubo. En este caso la base del rectángulo número 2, como pueden ver, son 12 más 12, que son 24, por la altura, que son 6. Todo esto, la altura obviamente elevada al cubo. A continuación se sumará lo que es el área el área del rectángulo. En este caso será 24 por 6, por la distancia que hay del rectángulo número 2 al rectángulo número 1. Esa, como la calculamos, sencillo. El centroide, bueno, mejor dicho, corrijo, tiene que ser la distancia que hay del centroide del secundario al principal, es decir, del que agarramos como base, que es el centroide del rectángulo 1. Ok, así que decimos, si de aquí a acá hay 24, pero nos falta para llegar al centroide, el cual se encuentra a la mitad de la altura del rectángulo. Si su altura es 6, entonces el centroide se ubicará en, em, a la altura de 3, es decir, a la mitad. A continuación, a estos 24 entonces le sumaremos esos 3 para llegar a lo que es el centroide, al eje centroidal del rectángulo número 2. Entonces 24 más 3 son 27, por lo tanto se pone aquí 27 y no se nos olvide colocar en la potencia número 2. Ahora hacemos lo mismo con el rectángulo número 3. Para el rectángulo número 3, nuevamente, utilizamos, o mejor dicho, calculamos los datos del primer, bueno, utilizamos lo que es la fórmula de aquí. Nuevamente, es base por altura al cubo sobre 12, o un doceavo por base por altura al cubo, como sea. Ok, la base va a darnos de 48 por 6 al cubo. Aquí está. Todo esto multiplicado por un doceavo, y a lo cual le vamos a sumar nuevamente el área del rectángulo número 3, que son 48 por 6. Todo eso multiplicado por la distancia que hay del eje centroidal del rectángulo número 3 al eje centroidal del rectángulo número 1. Ok, vamos de nuevo. Aquí está el eje centroidal del rectángulo número 1. Aquí está el eje centroidal del rectángulo número 2. Como podemos ver, al igual que el rectángulo número 2, mide 6, y su eje centroidal se encuentra a la mitad de eso, es decir, a la distancia de 3. Entonces, nuevamente a estos 24 le vamos a sumar esos 3 para llegar al eje centroidal del rectángulo número 3. Por lo cual, nuevamente va a darnos 27 y elevado al cuadrado. Ok, ya obteniendo, realizando, mejor dicho, las operaciones, obtenemos los siguientes resultados. Para el momento de inercia del primer rectángulo tenemos que es 73.728. Para el momento de inercia del segundo rectángulo tenemos que son 105.408. Y para el momento de inercia del tercer rectángulo tenemos que son 210.816. Ahora, para calcular finalmente lo que es el momento de inercia total, sumamos solamente lo que son los momentos de inercia resultantes, y obtenemos que el momento de inercia total nos va a dar 389.952. Ahora las unidades, ¿qué unidades son? Si nos basamos en la fórmula, podemos darnos cuenta aquí. El área, bueno, recordemos que
Las unidades, en este caso se me pasaron ponerlas, son milímetros. Sin embargo, si son milímetros, tendría que ser aquí el área sería milímetros cuadrados y aquí la distancia sería también en milímetros cuadrados porque se eleva al cuadrado y al multiplicarlas tendríamos lo que son milímetros cuartos y esas serían las unidades que corresponden a la solución del problema. De mi parte eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio del momento de inercia. Dice: el cilindro circular mostrado está hecho de aluminio con una densidad de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico y hierro con una densidad de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que vamos a hacer es determinar los momentos de inercia con respecto al eje X' y del eje Y'. Vamos a resolver el problema tomando como referencia valores conocidos de los momentos de inercia de un disco circular delgado. Podemos ver que en las imágenes nos da los datos necesarios, los cuales vamos a usar en el ejercicio que vamos a resolver. Lo voy a resolver por medio de unas hojas. Bueno, voy a ir grabando las hojas y el procedimiento que se tiene que hacer. Las cuentas unas ya las he dicho previamente para así no tener que estar perdiendo mucho tiempo y pues que de la manera más posible para poder entenderse. Y bueno, procedemos a resolver el ejercicio. Bueno, para comenzar a resolver el ejercicio vamos a calcular lo que son las masas del aluminio y las masas del hierro. En este caso, utilizando la fórmula de la masa igual a densidad por volumen. El volumen se halla multiplicando el área de la sección transversal y su altura. Entonces, para calcular la masa del aluminio vamos a tener los 2.700 kilogramos sobre metro cúbico por pi por 0.1 al cuadrado, que sería el radio del círculo de nuestro cilindro, y por 0.6. Todo esto metros cúbicos para que se eliminen. Entonces, al hacer nuestra multiplicación correspondiente nos da un resultado de una masa de aluminio de 50.89 kilogramos. En el caso del fierro, pues vamos a tener los datos que igual que nos dio el ejercicio, que son 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos lo mismo, pues es el mismo cilindro. Y al hacer nuestra multiplicación correspondiente nos da una masa del hierro de 148.15 kilogramos. Estas son nuestras masas. Entonces, para calcular la coordenada X, que será el centroide de nuestro ejercicio, vamos a usar la fórmula de la coordenada de X, que es la sumatoria de X por la masa del aluminio más la coordenada de X del hierro por la masa del hierro, todo esto sobre masa del aluminio más masa del hierro. Al hacer nuestra multiplicación, nuestra división correspondiente, pues nos va a dar el resultado que la coordenada de X es igual a 0.77466 metros. Ok, de la figura que tenemos se obtiene que la coordenada del aluminio es igual a 0.3 metros y la coordenada de X del hierro es de 0.9 metros. Entonces vamos a calcular lo que es el momento de inercia de X, que sería el momento de inercia de X'. En este caso lo vamos a calcular por tratarse de un cilindro compuesto de dos materiales, se cumple el principio de superposición, es decir, que el momento de inercia total respecto al eje X' es la suma de los momentos de inercia del cilindro del aluminio. Entonces, al tener esto, vamos a hallar el momento de inercia de X' del aluminio. Entonces, se calcula por medio de una fórmula que el espesor es dx, el radio es r y la masa de m. Vamos a tener la fórmula siguiente.
del aluminio de X' es igual a 1/2 de la masa dm por el radio al cuadrado, donde dm va a ser igual a la densidad del aluminio por el pi por el radio al cuadrado de X. Entonces vamos a integrar esta función y vamos a tener lo siguiente, que sería el momento de inercia X' del aluminio es igual a la densidad del aluminio por pi por el radio a la cuarta, todo esto sobre 2, ya despejando esta ecuación. Entonces vamos a tener la integral de 0 a 0.6 de x. Entonces al realizar nuestra integral correspondiente vamos a tener un resultado de momento de inercia de x' del aluminio es igual a 0.25 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos a hallar, ya encontramos el momento de inercia de x' con respecto al aluminio. Ahora lo vamos a hacer de x' con respecto al hierro. Entonces es la misma fórmula, en este caso se cumple la misma fórmula, que sería de el momento de x' del hierro es igual a 1/2 por la masa de m por el radio al cuadrado, igual donde dm es igual a la densidad del hierro por pi por el radio al cuadrado de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar dm, en este caso aquí, vamos a reemplazar dm por esto. Entonces vamos a tener el momento de inercia de x' del hierro es igual a 1/2 por la densidad del hierro por pi por radio al cuadrado más de x. Todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a realizar igual lo que es una integración, que sería la densidad del hierro por pi por el radio al cuadrado a la cuarta, en este caso porque se multiplican. Entonces sería la cuarta, todo esto sobre 2 y la integral de 0.6 a 1.2 de x. Entonces al realizarla tenemos un resultado de momento de inercia de x' en el hierro que es igual a 0.7407 kilogramos por metro cuadrado. Entonces para calcular el momento de inercia en x de total vamos a sumar las dos momentos de inercia, que serían la suma. Al hacer la suma nos da un resultado de 0.9452 kilogramos por metro cuadrado. Esto sería lo que representa el momento de inercia total en x'. Y pues pasaremos a hacer lo que es el momento de inercia en y. Bueno, para calcular en este caso debemos recordar que el momento de inercia para un cilindro masa y altura h y una sección transversal con radio r respecto al eje centroidal, cuando el eje centroidal es y, pues el cual es perpendicular al eje del cilindro, viene dado por esta ecuación. Esta es la ecuación que se usa para calcular los momentos de inercia en y. Esto lo vamos a usar entonces para calcular los siguientes momentos de inercia. Para calcular del aluminio vamos a calcular el momento de inercia y' para el aluminio, que va a estar dado por un 12avo. Vamos a sustituir la masa del aluminio por 3r cuadrada más h cuadrada, todo esto más la masa del aluminio por nuestra coordenada en x, 0.7466 menos 0.3, que sería la coordenada en x del aluminio al cuadrado. Entonces nos da un momento de inercia en y' del aluminio igual a 11.80 kilogramos por metro cuadrado para el aluminio.
Entonces vamos a proceder a sacar lo que sería el momento de inercia en Y', pero en este caso para el hierro. Como dice la fórmula, y vamos a poner nuestros datos correspondientes, que sería 3 por el radio al cuadrado más la altura al cuadrado más la masa del hierro, todo esto multiplicado por el diámetro 2 al cuadrado. Entonces, sustituyendo, vamos a sustituir la masa y todo. Bueno, para calcular nuestro momento de inercia en Y del hierro, que sería un doceavo, la masa del hierro, que sería 148.15, todo esto por 3 por el radio, que sería de 0.1 al cuadrado, más la altura, que es 0.6 al cuadrado. Esto va a estar sumado con la masa del hierro, 148.15 por el diámetro 2 al cuadrado, 0.9, y también aquí nuestra coordenada en X. Todo esto al cuadrado. Entonces vamos a tener un momento de inercia en Y del hierro de 8.30 kilogramos por metro cuadrado. Para calcular el momento de inercia Y prima total, vamos a sumar las dos como lo hicimos con la de las X. Entonces vamos a tener un momento de inercia en Y prima total de 20.10 kilogramos por metro cuadrado. Entonces así quedan nuestros momentos de inercia correspondientes. Este sería el momento de inercia en Y prima total, y este sería para el X. Y pues eso sería todo, así quedaría resuelto nuestro problema. Gracias.